Yo soy Dayana de Géneros Micaela García y estoy acá con Florencia Guimaraes, que para presentarla y que todos la conozcan, es directora de políticas LGBTI del municipio de La Matanza, integrante de Furia Traba, presidenta de la Casa de Loana y Diana y trabajadora del Poder Judicial en el Judicial de la Mujer de Cava. Bueno, nada, de nuevo, muchas gracias por aceptar esta entrevista en el marco del ciclo de charlas que venimos haciendo desde Géneros Micaela García, que se llama Gobernando nos queremos. Así que bueno, bienvenida. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación, por poder compartir acá esta charla y seguir hablando, dialogando, reflexionando y sobre todo visibilizando las voces travestis, nuestras agendas, nuestras luchas y nuestras demandas como colectivo, ¿no? Tal cual, súper importante, más en estos momentos. Bueno, para empezar quería preguntarte un poco sobre tu infancia, tu adolescencia. Quería preguntarte si crees que las infancias y las adolescencias travesti trans cambiaron desde la ley de identidad de género, si notas algún cambio, qué te parece que nos queda por recorrer. Bien, arranco por los cambios, ¿no?, de paradigma a través de la ley de identidad de género, que es una ley maravillosa realmente que hemos conquistado, una ley, yo siempre digo, revolucionaria, como lo era nuestra compañera, quien la impulsara, nuestra querida Luana Berkins, una ley que no patologiza nuestras identidades, una ley que respeta la determinación sobre nuestras propias corporalidades, ¿no? Esto es importantísimo en una sociedad donde todavía se nos sigue patologizando, se nos sigue medicalizando, judicializando y criminalizando también, ¿no? Tenemos que decir que en nuestro país durante muchos años se nos ha perseguido a través de códigos contravencionales que castigaban y reprimían algo tan personal como la identidad de las personas. Teníamos códigos contravencionales que eran vestimenta inadecuada al sexo, por lo cual muchas compañeras hemos estado presas, encarceladas, simplemente por ser trabas. Y así que miren cómo ha cambiado y cómo influye una política pública realmente sobre una población, ¿no? Y esto también se ve reflejado en las infancias y en las adolescencias trans y travestis, que hoy tienen otro marco normativo, otra protección, que tienen una ley que nos protege. Lógicamente que también tenemos que decir que hay muchas resistencias ante la ley, como hay resistencia hacia muchas leyes y muchas políticas públicas, porque si bien tenemos una ley de identidad de género, muchas veces esta queda en letra muerta, no se cumple, no se respeta. La ley de identidad de género todavía no hemos podido terminar de lograr que realmente se aborde el artículo 11, que es lo que refiere a la salud integral. Cuando hablamos de salud integral, no hablamos solamente de tratamientos hormonales o de hormonización, sino de la salud en su integralidad y sobre todo en lo que respecta a las feminidades travestis y trans. Hago más hincapié en esto porque soy una de las personas que convive con esta bomba en su cuerpo, que es el aceite industrial, la silicona, que es algo muy común que recurrimos nosotras y que se lleva muchas de nuestras vidas y que nos provoca daños irreversibles. Entonces necesitamos realmente que se aborde todo esto en profundidad. Y después con respecto a las infancias, hoy podemos ponerle nombre y hablar, ¿no?, de las infancias trans y travestis, que hace no muchos años o hace pocos años no se hablaba, no se nombraba, ni siquiera para nosotras, como colectivo travesti trans, hablábamos de las infancias trans y travestis. Más se empezó a hablar a través del caso de Lulú, de la hija de Gabriela Mancilla, que llevó esto a nivel internacional en todos los medios de comunicación, y ahí empezamos a poder visibilizarlo más concretamente. Pero ni siquiera entre nosotras mismas hablábamos de este tema. A mí me parece algo fantástico y maravilloso que hoy podamos estar hablando y luchando todavía por las infancias y adolescencias travestis y trans que sufren y que sufrimos mucha violencia y discriminación, pero que sigue pasando en las instituciones como la escuela, en la familia, en todas las instituciones, ¿no? Por eso hablo que si bien tenemos una ley que es maravillosa, muchas veces
no se respeta, no se cumple, se acude a esto del desconocimiento, bueno, yo no conozco la ley, bueno, nadie no puede conocer la ley si trabajás en una institución, si trabajás en el sector público, si trabajás en el Estado, ¿no? Para eso existen las leyes, y sobre todo esta ley que es tan importante y que transforma la realidad de muchas personas. Entonces, mi niñez o mi infancia o el nombre que querramos ponerle, fue una niñez bastante compleja, compleja no porque sea mi niñez compleja, sino porque me la hicieron compleja, ¿no? Quienes están por fuera o quienes determinan qué es lo normal y qué es lo anormal, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Entonces, en mi niñez, años 80, imagínense en que ser una marica, porque yo me definía después en la adolescencia por mucho tiempo como marica, ser una marica era sinónimo o a través de mi definición como marica o de mi expresión de género, que era muy notable, he atravesado muchísimas violencias, muchas, muchas, muchas. Yo recuerdo desde primer grado, inclusive más que nada recuerdo de la primaria hasta séptimo grado, yo no tenía ni siquiera, se me llamaba por el nombre que me habían impuesto al nacer, dependiendo, ¿no?, de la genitalidad, como sigue sucediendo, sino que mi nombre durante todos esos años, a través de salir del aula, en el aula, ir del aula al patio, a la dirección, a donde sea, era trolo, maricón, puto, mariposón, todo, me habían bautizado con ese nombre, ¿no? Yo no tenía nombre, eso era como me llamaban, y no solamente mis compañeros de la propia aula, sino de toda la escuela. Toda la escuela sabía que en turno mañana estaba, porque decían así, el trolo de turno mañana, ¿no? Imagínense con la violencia que tuve que crecer y convivir. Nunca me han invitado a los cumpleaños, siempre me dejaban por fuera, no he podido ir al baño prácticamente nunca, porque las veces que quise ir al baño me han manoseado, me han bajado los pantalones, se me han reído. Esto sigue sucediendo. A mí me pasó en los 80, pero sigue pasando hoy 2020, pasa con las infancias maricas, tortitas, y con las infancias trans también, ¿no? Entonces, son niñeces, infancias, adolescencias cargadas de mucha violencia, de prejuicios. También hay que ver el contexto y los entornos familiares en cuales nos desarrollamos. En mi caso, me crió mi abuela con las herramientas que pudo y que tuvo, pero la violencia más explícita la vivía dentro de la institución escuela, que era donde pasaba muchas horas, ¿no? Y que esa violencia tenemos que tener en cuenta que eran de niñeces de mi misma edad, que la traían de afuera, de sus casas, de los medios de comunicación, de los chistes en la televisión, del papá diciéndole, ¿no? No llores porque sos trolo, los nenes no lloran, y todo esto después se va replicando. Hoy se le dice bullying, acoso. Bueno, yo también lo he atravesado hace 30 y pico años de atrás, y hoy se sigue atravesando lo mismo, lamentablemente, ¿no? Por eso es tan necesario también poder abordar y hablar de una ley de educación sexual integral realmente transformadora. Tal cual, y que también nos tomemos la responsabilidad de conocerla y de que todos los que forman, todas y todes, los que forman parte de las instituciones, las sepan, las manejen, las puedan hacer parte de su cotidianidad. Bueno, para seguir un poco, otra de las preguntas que pensábamos cuando pensábamos en entrevistarte era un poco algo que te escuchamos decir en varias entrevistas y en varios lugares, un poco esto que vos decís de la identidad travesti, de la identidad travesti como algo a reivindicar. Y queríamos preguntarte, que nos cuentes a qué te referís con eso, si es una única identidad, nada, que nos cuentes un Bien. poco. Sí, la identidad travesti como una identidad de reivindicación, de orgullo, como una identidad fuertemente política, sudaca, que tiene que ver con nuestros territorios, con el pobrerío, ¿no? Que tiene que ver con, particularmente con lo territorial. Yo lo asocio con eso y con una cuestión de clase también, ¿no? La identidad travesti, rompiendo con estos conceptos académicos y anglosajones del término trans, como un término paraguas, ¿no? Porque esté mal que ninguna persona se considere trans, sino porque se utiliza como un término paraguas lo trans para supuestamente englobar a las identidades no binarias. Entonces te dicen,
Bueno, decimos trans, pero en lo trans entran travestis, transexuales y transgénero. Y yo ahí recurro a, no, yo no quiero ningún paraguas, lo que no se nombra no es que no existe, pareciera que no existiera y hay una intención política en ese invisibilizar. Entonces no nos ahorremos palabras, porque yo no me considero una mujer trans ni una persona trans, sino una travesti, una traba matancera como Diana Zacayán, una traba como Luana Berkin, como muchas otras compañeras, y me parece fantástico también que otras compañeras se identifican como mujeres trans, transgénero, como cada quien se les dé la gana, pero sin invisibilizar a las otras, ¿no? Entonces, yo me paro de esa identidad porque tiene que ver primero con una cuestión lingüística, regional, con una cuestión concreta y real. Yo cuando me junto al lado de casa hay una compañera travesti, amiga, Leila, que tiene más de 50 años, es una sobreviviente, fue la mejor amiga de Luana desde que vino de Salta y tengo la suerte de que vive al lado de casa. Para nosotras en lo cotidiano no existe el término trans. Nosotras cuando hablamos y estamos tomando un mate o nos cruzamos en la puerta, che, nena, ¿viste? Vive una traba allá, se mudó una traba, se murió otra traba, se paró otra traba en la esquina de allá de la avenida. No existe lo trans en nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Para nosotras somos las travestis, somos las trabas, pero esto está tomado también, sigue siendo la identidad travesti estigmatizada y tomada como algo ridiculizante, ¿no? Como travesti, como si agarrábamos el diccionario y en el diccionario te dice travesti como un hombre disfrazado de mujer. No, nosotras le dimos la potencia política a la identidad travesti, ¿no? Para separarnos también, en su momento, de lo que es las categorías varón-mujer y decir no somos ni varones ni mujeres, somos travestis, somos trabas. Y así nacen nuestras primeras organizaciones argentinas, ¿no? De personas travestis, transexuales y transgénero. Hoy hablamos de organizaciones travestis, transexuales y transgénero, pero al principio era una sola T. Todas éramos ATA, Asociación de Travestis Argentinas, otras, Asociación de Travestis Organizadas de la República Argentina. No, todavía no había llegado, no había caído el término trans, que vino a finales de los 90, con peso, con la academia, ¿no? Con el neoliberalismo más salvaje. Entonces, por eso a mí me gusta seguir parándome desde esta identidad. Eso no invalida ni significa que sea igual o tan valiosa otra identidad, todo lo contrario, todas tenemos los mismos derechos, pero sigue sucediendo dentro de nuestra población inclusive, que algunas compañeras, no me digas travesti porque eso es un insulto. ¿Cómo compañera que es un insulto? ¿Por qué se quedan con esto de los medios hegemónicos de comunicación, donde se siguen riendo los travestis, los travesaños, los trabucos, ¿no? Toda esta violencia machista y patriarcal. Nosotras tomamos la identidad travesti como una identidad política, tomando referencia de cómo hicieron los negros y las negras, cansados y cansadas de lo negro como un insulto, ¿no? Negro de mierda, negro basura, todo. No, ¿sabes qué? Sí, soy negro, soy negra, eso hace a la diferencia, pero tenemos que tener igualdad de derechos, y levanto las banderas y digo, soy orgullosamente un negro y una negra, ante toda esa carga negativa que vos le pones. Las trabas hicimos lo mismo, las trabas como sinónimo de prostitución, de sida, marginales, son chorras, son esto, son lo otro. Bueno, sí, si somos todo eso o no lo somos, ¿cuál es el problema? Acá nos paramos y te decimos, estamos orgullosas de ser travestis. Este es nuestro orgullo también, ¿no? Desde ese lado. Tal cual, súper importante poder nombrar a las identidades y también reivindicarlas desde un lado de la reivindicación y no por las injusticias que fueron viviendo. Bueno, avanzando un poco más, te quería preguntar o quería que nos cuentes cuál es en este contexto de pandemia, de aislamiento social, que bueno, que venimos atravesando hace varios meses, cuál es la situación de las compañeras travestis en este momento. La verdad que la situación es terrible, como la ha sido históricamente. Yo creo que ahora se pudo, o algunos sectores visibilizaron más lo que nosotras venimos gritando hace muchos años, ¿no? Que tiene que ver con la pobreza y la desigualdad y la violencia de género estructural a la que somos sometidas las travestis y trans, ¿no? Para nosotras no es nuevo decir
que no tenemos acceso al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda, que somos expulsadas de nuestros hogares desde niñas, y todo lo que nosotras sí conocemos. Pero hoy esto quedó súper expuesto. Primero, porque estamos en un contexto nuevo, desconocido, de gran incertidumbre para toda la sociedad, pero también para nosotras, donde cuando arranca la pandemia, el 90% de nosotras todavía sigue subsistiendo de la prostitución, entonces ese quédate en casa para las compañeras muchas veces ni siquiera tienen casa, y esto se visibilizó y nosotras ya lo sabemos, no hay casa, a veces hay una piecita, a veces hay un hotel donde estamos hacinadas y donde se nos cobra el triple y nos echan cuando se les da la gana, entonces esto empieza a salir a la luz. Ese quédate en casa para nosotras no nos podemos permitir, porque si vos no vas y no te parás en una esquina, no comés, algo tan básico como no comer, entonces todo eso se empieza a vislumbrar y empieza a verse fuertemente lo que atraviesa el colectivo travesti trans, ¿no? Entonces, a través de eso, bueno, hoy tenemos un gobierno que empieza a tomar medidas, que empieza a incrementar lo que tiene que ver con el acceso a planes sociales como el potenciar trabajo, que empieza con la entrega más asidua de mercadería, lo cual obviamente sabemos que nunca termina de alcanzar, que siempre falta mucho más, muchísimo más, porque también lo que queremos es acceso al trabajo y a todos los derechos que nos son cercenados para nosotras poder elegir qué es lo que queremos comer, qué es lo que queremos comprar, si queremos comer polenta o arroz o fideo o ravioles, un pedazo de carne, queso, lo que se nos dé la gana, y no tener que subsistir. Vivimos en un eterno subsistir, ¿no? Bueno, tenemos que subsistir, ver qué comemos, ver de dónde sacamos, de dónde vamos rescatando para llenar la olla. Bueno, esto hoy se ve visible y estamos en una situación súper, súper, súper compleja como colectivo travesti trans, que es histórica, que no es nueva. Por eso hablo de esta desigualdad y violencia y pobreza estructural de nuestra comunidad. Por eso es la necesidad urgente de políticas públicas transformadoras y concretas, como una de tantas, pero como una de ellas, la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans a nivel nacional, que podamos tener acceso al trabajo, que podamos tener acceso a la vivienda. Queremos ser incorporadas en los planes de vivienda federales o el nombre que se le pongan. Es necesario que haya un cupo también para las personas travestis y trans, porque nunca hemos tenido acceso a la vivienda. Lo mismo nos pasa con el acceso a la justicia, a la educación. Obviamente que hemos avanzado, que hemos conquistado y que hemos llegado a lugares. Yo terminé la secundaria hace 3 años, la había dejado porque en su momento, miren cómo influye. No había ley de identidad de género, tenía que ir a la escuela con un documento que no me identificaba, que todo el mundo se me reía, desde los profesores hasta los docentes. Entonces, obviamente nadie quiere estar en un lugar hostil, dejé la escuela, eso fue un trampolín a terminar en una esquina, etcétera. Entonces, necesitamos realmente políticas públicas que erradiquen todas estas violencias, marcos normativos, necesitamos realmente ser abrazadas también como comunidad, ¿no? Ser parte de la agenda política, emocional, ¿no? Que la gente empiece a tener empatía, ¿no? Por lo menos lo mínimo que pedimos hacia con nosotras, respeto, ¿no? Que podamos tener participación política, que es algo que todavía no tenemos, porque a veces parece que está todo piola, todo perfecto. Hoy tenemos compañeras en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, algunas estamos también en direcciones en municipios, pero somos un ínfimo dentro de nuestra población. Yo realmente hoy me considero una privilegiada en comparación de todas mis compañeras con las que yo conozco, me junto y tomo un mate, que la mayoría de todas ellas subsiste de la prostitución, que nunca tuvo acceso a un trabajo, y yo hoy sí, pero soy yo o puede ser alguna otra compañera, necesitamos que todas podamos acceder, porque como decía Luana, nosotras no queremos un derecho individual, yo no quiero, uy, qué bueno, yo llegué. No, la verdad que no me interesa, porque yo no puedo dormir tranquila y nunca voy a tener paz sabiendo que hay un montón de compañeras que cuando yo estoy en mi casa calentita mirando Netflix o mirando la tele, están paradas en una esquina cagadas de frío, no tienen para comer, no tienen para subsistir, terminan tiradas solas en el Hospital Muñiz muriéndose, están encarceladas porque las siguen criminalizando, persiguiendo. La verdad que no, yo no quiero ser una privilegiada, quiero que todas podamos tener las mismas oportunidades, ¿no? Y después cada uno elegirá qué es lo que quiere hacer. Pero por ahora nunca tuvimos un abanico de oportunidades.
para decir, bueno, a ver, quiero ser puta, quiero ser peluquera, quiero ser doctora, enfermera, abogada, diputada, lo que sea. Todavía no está esa posibilidad para nosotras. Entonces, mientras no existan esas oportunidades, vamos a seguir estando siempre en esta línea de desigualdad total, ¿no? Entonces, para mí es muy importante luchar por políticas públicas, que el Estado y que los gobiernos tomen realmente dimensión de lo que están hablando cuando hablan de la población travesti trans. No es que pedimos derechos excepcionales, que decimos, bueno, queremos cupo laboral porque somos trabas. Ojalá no tendría que haber cupo laboral, porque podríamos ingresar a cualquier trabajo, tirar un currículum donde sea, pero la verdad es que eso no pasa. Inclusive quienes tenemos estudios, quienes pudimos terminar de estudiar, tampoco nos pasa, porque cuando vamos a un puesto laboral que piden, un puesto de trabajo, y nos hacen una lectura y se nota que somos trabas, automáticamente es una cerrada de puerta. Yo cuando dejé la prostitución, que pude salir de la calle, empecé a hacer cursos de formación continua, soy fotógrafa también, y maquilladora. Recuerdo cuando iba con mi maletín de maquillajes a maquillar, porque me contrataba en vía telefónica por una tarjetita, lo que fuese, a hacer un maquillaje de novia, etcétera, etcétera. Me ha pasado varias veces, si cobraba 200 pesos, cuando me veían, ay, no, pero tengo 100, tengo 150. Todo eso era porque era traba. Entonces, si te cabe bien y si no, volvete con tu maleta, por más que viajaste 2 horas en bondi, a tu casa, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. Necesitamos realmente un cambio cultural, debe ser realmente estructural. Debemos llegar a todos lados, desde los medios de comunicación hasta también una ley de educación sexual integral que sea, no la que tenemos, que es obviamente igual la celebro y la lucho porque simplemente, pero necesitamos una ley de educación sexual integral que hable de nuestras corporalidades, que sea no binaria, no biologicista, que hable de nuestras realidades, ¿no? Donde se nos incluya también a las personas travestis y trans, porque somos parte de esta sociedad, porque también construimos nuestros vínculos sexoafectivos, nuestro tipo de familia como se nos dé la gana, ¿no? Porque nos siguen invisibilizando. No sé, un ejemplo, la ley de educación sexual integral, los cuadernillos de la ESI, cuando hablan de relaciones sexoafectivas, hablan de varón-mujer, varón-varón, mujer-mujer, en términos de 2 lesbianas y 2 gays. Las travestis, ¿dónde estamos? Los varones trans, ¿dónde están? Las personas no binarias, ¿dónde están? Hay un montón que quedamos por fuera. ¿Por qué no nos piensan a nosotras, ¿no? También en términos de que podemos conformar, que de hecho lo hacemos, ¿no? Y qué sé yo, podríamos nombrar hasta personas públicas como Mariela Muñoz, quien crió cualquier cantidad de pibes y nietos, ¿no? Y un montón de otras compañeras y compañeros y compañeres. Y después hay muchas que somos las anónimas que también tenemos a cargo nuestras familias y cumplimos eso, a veces esos roles que tienen que cumplir otras personas, terminamos cumpliéndolo nosotras, ¿no? Y terminamos criando sobrinos, y terminamos a cargo de nuestras madres y de nuestros padres, porque obviamente, como las trabas siempre terminan en la total soledad, bueno, encárgate vos de mamá, encárgate de esto, de ir al médico, de limpiar, de esto, de lo otro. Cuando se habla de economía, ¿no? Tampoco estamos incluidas, pero nosotras también hacemos muchos aportes a esta economía, porque nosotras somos cuidadoras, porque nosotras nos encargamos de cumplir ese rol, ¿no? Que, claro, como mi hermano ya conformó su familia heterosexual y tiene sus hijos, y mi hermana conformó su familia, y como vos sos la traba, o sos la torta o la marica, y se supone que nunca vas a tener hijes y nunca vas a conformar una familia, encárgate vos de papá, de mamá, de la tía, de la abuela, o de quienes sean, ¿no? De esto también hay que ponerlo sobre la mesa. Tal cual. ¿Cuánto camino nos queda por recorrer, no? Un montonazo. Eh, sí, totalmente. Bueno, hace poquito nos enteramos de la sentencia del juicio de Diana Zacayán y se omitió el agravante de travesticidio. Y queríamos saber qué te parecía esto, cómo recibieron esta noticia. Fue terrible, la verdad que fue un gran golpe. Primero que no lo esperábamos, después que es un retroceso total en materia de derechos humanos, no solamente para hacia la población trans y travesti, sino hacia toda la sociedad, que se haya quitado la figura de travesticidio, de crimen de odio, en el caso de nuestra compañera que luchamos intensamente para que esto sea así,
que luchamos durante muchísimos años para instalar en la agenda, en los medios de comunicación, en la agenda partidaria política, el término travesticidio, que era algo de lo que no se hablaba y que Luana Berkins nos venía hablando hace muchos años cuando nos decían los encuentros que antes eran de mujeres en los talleres, compañeras, lo nuestro son travesticidios, son crímenes de odio, no es fobia, no nos matan fóbicos, no somos cucarachas, somos personas, ¿no? Nos matan por ser trabas, por el odio patriarcal que llevan estos travesticidas encima. Entonces, luchamos intensamente para llevar adelante esta figura. Lamentablemente, en el caso de nuestra compañera Diana Zacayán, que como dijimos, el juicio de Diana es y fue el juicio de todas las trabas, porque hay un montón de compañeras travestis que quedaron en el anonimato, que quedaron sin sentencia después de Diana y antes, y tenemos Marcela Chocobar, Laura Moyano, cualquier Pamela Tavares, Azul Montoro, cualquier cantidad de compañeras travestis asesinadas, ¿no? El caso de Diana tomó relevancia porque era una compañera militante, reconocida internacionalmente, donde inclusive la expresidenta, hoy nuestra vice, Cristina, pidió justicia por ella, me acuerdo, en cadena en la televisión, pero otras compañeras quedan en el anonimato. Entonces yo pienso, y cuando sale este fallo, ¿no?, de esta justicia machista, patriarcal, biologicista, heteronormativa, que da un mensaje bien claro, ¿no? Y nos dice, no nos importa sus muertes, mucho menos nos va a interesar sus vidas, ¿no? Este es el mensaje. Y yo en ese momento pensaba, ¿no?, en el dolor también e incertidumbre de estas familias que hoy al día siguen luchando por esos travesticidios. ¿Cuál es el mensaje para esas familias? Es completamente se me fue la palabra, desaliento total, ¿no? Eso quería decir. Este fallo. Entonces, un fallo que tiene que ver aparte con un juicio que es histórico, que ha sentado precedente a nivel internacional, ¿no? Donde las travestis esta vez estuvimos sentadas del otro lado, declarando y contando todo lo que nos pasa y lo que nos hacen y lo que atravesamos, y no sentadas en el banquillo acusadas, como históricamente se nos ha dicho a las travestis. Entonces, realmente, simbólicamente y desde todos los lugares que quedamos a abordarlo, es un retroceso total. Vamos a luchar intensamente para que se siga sosteniendo, porque no nos alcanza con que esté preso el travesticida, uno de sus travesticidas, porque todavía se busca el otro. Fueron dos. No nos alcanza con que esté detenido con cadena perpetua Gabriel David Marino, sino que justicia por Diana tiene que ver también con que se respete la figura del travesticidio, porque tiene que ver con el respeto a su identidad, porque nosotras decimos y queremos que se respete cuando nos matan cómo deben ser llamados nuestros crímenes. Ni siquiera tenemos derecho a eso, ¿no? Sí, creo que también la justicia es otro de los lugares donde queda mucho camino para recorrer, para que tenga perspectiva de género, para que sea feminista. Sin lugar a dudas, sin ese cambio cultural que vos nos estabas diciendo hace un rato, eso va a ser imposible. Eh, Tenía ganas también de preguntarte, siempre hablas mucho de Loana, de Diana, dos gigantes que nos dejaron mucho, mucho por aprender de ellas. Y quería preguntarte, ¿cuál te parece que es el legado de ellas? ¿Cómo hacemos hoy para reivindicarlas? La verdad que son dos compañeras que han hecho aportes extraordinarios, magníficos a la sociedad, a los movimientos sociales, pero sobre todo al feminismo, a los feminismos, a los transfeminismos, han hecho aportes increíbles que han volado la cabeza de muchas compañeras en el buen sentido, y también viceversa, porque nosotras como movimiento travesti nos hemos nutrido enormemente de los feminismos, ¿no? Y por eso hemos obtenido las herramientas para desenvolvernos que hoy tenemos. Yo creo que tiene que ver con eso. Y legado nos han dejado muchísimos, y yo siempre hago un mismo llamado, ¿no? A que todo movimiento, toda organización, partido político, levante las banderas de las trabas también, como nosotras levantamos muchísimas banderas, porque nuestra agenda no tiene que ver solamente con el reclamo travesti trans. Nosotras también marchamos por los despidos, por Luciano Arruga, por Santiago Maldonado,
por Micaela García, por Lucía Pérez, por un montonazo de causas, porque luchamos por los derechos humanos. Entonces, muchas veces nos preguntamos qué pasa que del otro lado no interpelan nuestras agendas. ¿Qué pasa cuando matan a una Diana Zacayán y somos un puñado de militantes quienes estamos haciendo el aguante en el juicio y no estamos todas ahí abrazadas y llenando la plaza por Diana Zacayán o por un montón de otras compañeras travestis y trans, ¿no? Yo creo que nos debemos realmente reflexionar y que se hagan carne también nuestras banderas y nuestras demandas, no solamente que pongamos, ¿no?, la cara o la bandera de la cara de Luana y de Diana como algo vacío y sin significado político, sino que realmente se entienda que en la cara de Luana y de Diana está la lucha por toda la comunidad travesti trans, ¿no? Con todo lo que lleva dentro de la comunidad travesti trans. Y que cada vez que se atropellan los derechos de una persona travesti trans, tenemos que salir a bancar los trapos, como quien diría, a poner la cuerpa, a poner el cuerpo, pero esto debe ser con convicción, ¿no? Y por eso hablo de tejer redes de amorosidad, que realmente pueda interpelar y preguntar, che, ¿qué pasa con las compañeras travestis? ¿Por qué las compañeras travestis no están acá, no están allá, no participan en este espacio, no están en el otro, o siempre son las mismas y no se amplía? ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Empezar a preguntarnos para poder trabajar, para poder decir, bueno, tenemos que acercarnos, tenemos que ver cuáles son los mecanismos para que podamos incluir realmente a la comunidad travesti y trans en nuestras luchas, en nuestras demandas. Yo creo que va por ese lado, ¿no? Tiene que ir por ese lado. Y Luana y Diana nos han dejado muchísimos legados que tienen que ver primordial y principalmente con derribar el patriarcado y el sistema capitalista, porque eran dos de sus grandes luchas, ¿no? Y acá entramos en un terreno que no se puede hablar de Luana y de Diana sin todas sus luchas y sus verdaderas reivindicaciones. Yo no puedo hablar de Diana y de Luana Berkin haciendo un recorte como a veces veo que se hacen de sus luchas. Luana y Diana públicamente decían, somos abolicionistas del sistema prostituyente, somos feministas, somos comunistas, somos esto. Bueno, todo eso hay que respetarlo. Yo soy atea y Luana era profundamente católica, y convivíamos y nos respetábamos, porque yo respetaba también esos partes de su identidad. Entonces, no hacer también un recorte, ¿no? Bueno, si vamos a levantar las banderas de las compañeras, que sean con las reivindicaciones que las compañeras hicieron en vida, porque si no, es una manera de mutilar sus identidades y sus luchas, ¿no? Si yo realmente eh, eh, siento que Luana o que Diana son mis referentes, empatizo con sus luchas, bueno, sus luchas tienen todo esto, ¿no? Es la lucha contra todo tipo de opresión, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí va el camino. Y también desmistificar un poco, porque, y acá hablo yo también como travesti abolicionista y sobreviviente de la prostitución. Hay mucho estigma hacia nosotras, muchas o algunas de nosotras abolicionistas, ¿no? Como que estuviéramos enfrentadas con las compañeras que se denominan como trabajadoras sexuales o como que se denominen. Y todo lo contrario, nosotras luchamos porque no se criminalice, encarcele y todas esas cuestiones a nuestras compañeras que están en situación de prostitución. Esa es nuestra lucha. Nosotras hemos logrado la derogación de los artículos y de los códigos contravencionales. Las abolicionistas lo hemos logrado. La última acá en la provincia de Buenos Aires. Y eso no se visibiliza, nos tratan. Yo a veces pienso, ¿qué tipo de feminismo estamos construyendo donde a compañeras que están diciendo y gritando, yo soy sobreviviente de prostitución y me pasó todo esto, eso parece que no tiene validez? Nos tratan de yuta, de moralista, de esto, de lo otro. Nosotros lo que denunciamos es un sistema y es a los varones prostituyentes. No nos metemos con nuestras compañeras, se definan como se definan. Porque estuvimos en ese lugar, porque estamos también en ese lugar, porque hay muchas compañeras que hoy están en situación de prostitución y son abolicionistas de la prostitución, inclusive sin saber ponerle nombre. A mí me pasó. Yo muchos años no tenía ni idea, porque mi vida era levantarme, ir a la esquina y volver a mi casa y dormir, pero sabía que eso no era, que no me gustaba, que no lo había elegido, que no era lo que quería. Bueno, no encontraba el nombre. Hoy le puedo poner un nombre, ¿no? Pero yo creo que hay que trabajar sobre lo que nos une,
que es siempre contra la represión, contra la criminalización, la estigmatización, y después va a haber cuestiones que nos van a llevar por caminos diferentes. Y está bien, eso no es malo la diferencia, porque no todas tenemos los mismos intereses, algunas tenemos convicciones, no sé, compañeras que consideran que eso es un trabajo, bueno, esas compañeras consideran que eso es así, punto. Otras consideramos que no, y es igual de respetable, las dos posturas son respetables, ¿no? Creo que tenemos que empezar a convivir o a empezar a unarnos y a entrelazarnos en causas comunes, porque hay un montón de cosas que estamos en acuerdo. Ninguna quiere que ninguna compañera sea reprimida, sea asesinada y sea llevada presa. No importa cómo se defina, a mí no me interesa. No quiero que se persiga a mis compañeras, ¿no? Pero yo creo que nos debemos muchas charlas mucho más profundas, se obturan mucho las discusiones. Parece que todo es, ¿no? Blanco negro, ¿no? ¿Estás de un lado o estás del otro? Y no es así, porque la vida no es así, porque las personas no somos así, porque nuestros pensamientos también van fluyendo, van mutando, ¿no? Y lo que pensamos hoy, dentro de un año o 15 días, seguramente escuchemos otras cosas o nosotras mismas reflexionemos sobre otras y digamos, bueno, esto no era tan así, me parece que puede ir por este lado. Y eso es maravilloso, porque de eso se trata, de crecer colectivamente, ¿no? Hay mucha violencia dentro de nuestros espacios todavía. Decimos luchar contra la violencia, contra el patriarcado y qué sé yo, pero seguimos muchas veces reproduciendo las mismas prácticas patriarcales, seguimos todavía en muchos espacios donde se sigue tratando a las travestis como si fuéramos varones, y hablo de este feminismo trans excluyente o TERF, el nombre que quieran ponerle, que viene con estas cuestiones, ustedes no pueden participar, no son parte porque son varones. No, para un poquito, yo no soy ningún varón. Mi genitalidad no determina ni mi identidad ni la de nadie, ¿no? Pero a nosotras siempre nos recaen con esas cuestiones. Yo no voy por la vida pensando qué tiene mi compañera, mi compañero, mi compañera entre sus piernas. No me interesa para nada. Pero con nosotras el punto siempre está ahí. Son potenciales violadores, son machos y hablan fuerte porque los varones hablan más fuerte. Siempre están poniendo el foco sobre nosotras y lo único que hacen es terminar excluyéndonos de todos los lugares y nos van encerrando cada vez más en la completa soledad. Por eso yo hablo de tejer redes de amorosidad, de empezar a escucharnos, de profundizar, de tener empatía, sororidad, el nombre que cada quien quiera ponerle, ¿no? Creo que ese es el camino realmente. Si queremos una liberación, si queremos transformar esta sociedad que es súper injusta, que es deshumanizante, que es cruel, ¿no? Tenemos que nosotras luchar contra todo esto, no reproducir todo el tiempo esos mecanismos, ¿no? Del opresor. Tal cual, construir desde el respeto, más que nada, creo que como conclusión de todo esto que venimos charlando. Y bueno, para terminar, nosotras en este ciclo de charla terminamos siempre con una misma pregunta, intentando esto, ser propositivas y por sobre todo levantar las voces de compañeras que nos parecen súper importantes. Así que te queríamos preguntar si pudieras firmar un DNU, sobre qué tema lo harías o qué tema te parece más urgente para ese DNU. Si pudiera firmar un DNU ya hoy mismo, sin ninguna duda, firmaría un DNU sobre un proyecto que hemos presentado junto a Mónica Macha de Furia Traba, que se llama Todos los Derechos para Todas, y que tiene que ver con una herramienta que creemos necesaria, urgente y hace muchos, muchos, muchos años, que es una herramienta para que las compañeras que estén en situación de prostitución y decidan dejar de estarlo, puedan tener esa herramienta, tan simple como eso, y que puedan tener esta herramienta integral, que incluye acompañamiento, que incluye una bolsa de trabajo, que incluye acceso a la vivienda, a la educación y a todos los derechos que nos son cercenados, ¿no? Porque necesitamos estas herramientas para verdaderamente poder salir, elegir, decir, decidir y todo lo demás, ¿no? Yo creo que por lo menos hoy por hoy
iría por ese porque ya el de cupo lo tenemos maravillosamente, esperemos que pronto se ejecute, el DNU que Alberto Fernández sacó hace poco tiempo, junto con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, así que vamos a ir por el cupo laboral en todos lados, entonces iría por este otro DNU que tiene que ver específicamente con todas las personas en situación de prostitución, independientemente del género que sean, porque nosotros en nuestro proyecto lo explicitamos de esa manera, porque sabemos y consideramos que no solamente las mujeres entran en el sistema prostituyente, sino obviamente las travestis, trans, maricas, lesbianas y de un montón de identidades. Entonces, yo iría por ese DNU que creo que realmente haría una diferencia muy grande a toda la sociedad y que es algo que necesitamos. Muchas de nosotras, cuando quisimos dejar la calle, nos encontramos con una pared, nos encontramos con la nada misma y es muy difícil no tener una herramienta realmente de apoyo, de contención, ¿no? Donde vos puedas saber que vas a poder estudiar, acceder al trabajo, a una vivienda. Si no, no hay manera, es imposible. Entonces yo sueño realmente con eso porque tiene que ver también, mis sueños son colectivos y tiene que ver con los sueños de Loana y con los sueños de Diana, que para mí eran mis dos compañeras y referentes y lo van a hacer por siempre. Bueno, un abordaje súper integral, me parece. Bueno, Flor, te quería agradecer por haber participado de este espacio. La verdad que la charla fue súper interesante. Creo que aprendimos también un montón. Y bueno, muchas gracias por compartir con nosotros y espero en algún momento que nos conozcamos en la presencialidad. Exactamente, no, muchas gracias a ustedes por invitarme y yo también espero que podamos conocernos presencialmente, vernos en las calles, en los territorios, que esos son nuestros lugares de lucha, de disputa, es en la calle, es en los territorios, es en los barrios, en los merenderos, en los comedores, junto a nuestras compañeras, compañeros, ¿no? Tomando un mate, comiendo una torta frita, riéndonos, o marchando y levantando nuestras banderas. Así que seguramente pronto nos vamos a estar viendo y vuelvo a repetir, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, terminamos por hoy entonces. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias.